Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Ayer me hicieron una pregunta por Twitter, me preguntaron qué es la caché. Supongo que se referían a la caché de los procesadores. Dado que hay otro tipo de dispositivos que pueden utilizar la caché, como pueden ser teléfonos móviles, tablets, discos duros, etcétera, etcétera, yo supongo que la pregunta iba dedicada a la caché de los procesadores y podría explicar lo que es. Así que vamos a empezar por lo sencillo, lo más sencillo de todo. Un procesador necesita instrucciones y datos. Vamos a explicar eso también. Un profesor dice a un niño 2 y 5, eso serían datos, pero si no le dice la instrucción, que es suma, multiplica o lo que sea, el niño no sabrá qué hacer. Con los procesadores pasa lo mismo, los programas necesitan facilitar instrucciones y datos al procesador. Instrucciones para que sepa lo que hacer y datos para que sepa con qué hacerlo. Por tanto, estos programas que están en las unidades de almacenamiento, que suelen ser los discos duros y los SSDs, necesitan enviar esos datos a un procesador y, como entenderéis, la diferencia de velocidad, por decirlo así, que serían frecuencias, es muy diferente. Un disco duro o un SSD es súper lento comparado con la hipervelocidad de un procesador. Para esto se utiliza la memoria principal, que es la RAM. La RAM es bastante más rápida que los SSDs y que los discos duros, pero bastante más lenta que las memorias caché. Y ahí es donde vamos. Entonces, todos esos datos se cargan a la memoria RAM y esta a su vez se carga, dependiendo de su uso, las instrucciones y los datos más usados se cargan en los diferentes tipos de memorias caché para así ir equilibrando o equiparando la frecuencia del procesador y facilitarle pues, datos a en su tiempo real o en su frecuencia. Esto se hace así porque si no el procesador perdería muchísimos ciclos de computación. Para que lo entendamos de otra manera, un procesador cualquiera que funcione a 3,5 GHz realmente funciona a 3500 MHz, lo cual quiere decir que realiza 3500 millones de operaciones por segundo o de ciclos de computación por segundo. Sin embargo, si cogemos la RAM, que es el dato más sencillo, la más estándar sería la DDR3 a 1600, podríamos decir, ¿funciona a 1600 MHz? No, dado que funciona bajo dos canales, realmente funciona a 800 MHz. De 800 MHz a 3500 es muy grande la diferencia, lo cual quiere decir que si el procesador tirase solo de la información, de las instrucciones y datos de la RAM, perdería muchos ciclos de computación, estaría mucho tiempo en idle, mucho tiempo que desperdiciaría. Para eso se utilizan las memorias intermedias, que son las cachés. Las cachés hay que entender que son muy caras de fabricar y que vienen en tres niveles, L1, L2 y L3. Cada nivel es más caro de fabricar, es decir, la L1 es bastante más cara que la L2 es bastante más cara que la L3 y la L3 es bastante más cara que la RAM. También la frecuencia es algo que hay que tener en cuenta. La L1 funciona a la misma frecuencia que el procesador, la L2 más o menos a la mitad y la L3 es una intermedia entre RAM y la L2. Vamos a explicar esto de otra manera también. La L1 es un tipo de memoria que está incrustada dentro de cada núcleo del procesador. Es decir, los procesadores vienen con la memoria caché L1, L2 y L3 dentro. Dentro de las arquitecturas de los procesadores, creo que por aquí os voy a poner alguna para que podamos entendernos mejor, hay los núcleos, hay otros tipos de componentes dentro de un procesador, pero hay los núcleos de computación. Dentro de esos núcleos está incrustada la caché L1. Es por tanto la memoria más rápida dado que funciona a frecuencia del procesador o a frecuencias muy similares. Y es también la más cara y por tanto la más pequeña de todas. Normalmente cuando compramos un procesador pues nos indica la caché L1 16 KB. Esta caché hay que entender que es dedicada por núcleo, es decir, si un procesador tiene 4 núcleos, cada uno de sus núcleos tendrá 16 KB. Eso con respecto a la caché L1. Con respecto a la caché L2 tenemos dos arquitecturas diferentes. Hay que entender que es más lenta que la caché L1 y más rápida que la caché L3 y que también es muy cara de fabricar. En estas arquitecturas podemos encontrarnos caché L2 dedicada por núcleo, es decir, cada núcleo tendrá la caché L1 y L2, o la arquitectura compartida, que sería núcleo 0 y núcleo 2 comparten caché L2, núcleo 1 y núcleo 3 comparten caché L2. Eso sería otra de las arquitecturas posibles. Y por último tenemos la caché L3, que sería una caché generalizada para todo el procesador, compartida para todo el procesador. Como digo, los tres tipos de caché van incluidos dentro del mismo procesador, o sea, no es algo que podamos modificar. Y también deciros que la caché L3 normalmente pues son 4 o 8 megas, algo por ahí. Hay que entender que eso es imprescindible para que el procesador no pierda tiempos de computación y que la caché es muy importante.
es uno de los factores más importantes a la hora de medir el rendimiento de un procesador. Vamos a ver ahora otros pequeños detalles, no voy a entrar en detalles muy técnicos, pero otros detalles para que podamos entender cómo funciona. Primero de todo hay que entender que el procesador va a coger datos de la caché L1, ¿vale? Si no encuentra un dato lo va a buscar en la caché L2, si tampoco lo encuentra lo busca en la caché L3 y si tampoco lo encuentra a la RAM. Por tanto es necesario que esos datos y instrucciones estén siempre a mano en la caché L1. Para ello se utilizan unos algoritmos, los cuales son los que deciden qué instrucciones y qué datos deben de almacenarse en cada tipo de caché. No voy a entrar a más detalles técnicos porque podría pasarme una hora hablando acerca del funcionamiento de la caché y de los diferentes algoritmos. Solo os diré que la caché L1 contiene una información. Normalmente hay dos cachés L1, aunque solo os he dicho uno, pero normalmente hay una para instrucciones y una para datos. Pero da igual, vamos a coger la caché L1. Todos los datos e instrucciones van a estar copiados en la caché L2, pero la caché L2 es más grande, así que también va a tener otro tipo de datos e instrucciones. Todos los datos de la caché L2 van a estar replicados en la caché L3, que a su vez también es más grande y que por tanto va a hacer que también hayan otros datos e instrucciones extra. Y todos esos datos y instrucciones de la caché L3 también van a estar en la RAM. Por tanto es redundante, es una manera cíclica que tiene el procesador para nunca perder tiempos de proceso. Ahora sí, chicos, yo creo que con esto os habrá quedado más o menos bien, creo que habréis entendido más o menos bien que es un tipo de memorias intermedias que se utilizan para acelerar los diferentes procesos entre las diferentes componentes y diferentes frecuencias entre ellos, para que de esa forma no perdamos tiempos de computación. En el caso de los discos duros, y lo voy a explicar muy rapidito, se utiliza de manera similar. Un disco duro convencional es un plato que gira con una aguja tipo un gramófono de estos de toda la vida que vemos en Los Simpsons, y realmente eso es muy lento. Para acelerar ese proceso con respecto al bus del sistema se utiliza una memoria caché, es decir, se le añade una memoria tipo RAM que lo que hace es guardar los datos e instrucciones más utilizadas en el disco duro y por tanto las puede enviar por el bus de datos más rápido. Esos son lo que es las memorias caché. No sé, no puedo explicaros mucho más sin entrar a detalles muy técnicos y muy complejos que seguramente muchos no entenderíais. Así que nada, chicos, ahora ya sabéis, si os ha gustado el vídeo lo podéis apoyar con un like, si no os ha gustado pues podéis darle siempre al dislike. También podéis seguirme en Twitter, en Facebook o en cualquiera de mis dos canales de YouTube. Espero que os haya gustado, espero que me dejéis vuestros comentarios y siguientes preguntas acerca de qué es para que os pueda hacer nuevas explicaciones en el canal. Y nada, chicos, ¿qué más decir? Muchas gracias otra vez por ver el vídeo y hasta el próximo.